ahí está grabándose. Y ustedes, a ver, estoy teniendo, no quiero culpar a Noguera, Noguera, esto no es tu culpa. Pero como Noguera ya estuvo en cuarto B, estoy buscando formas de evaluar que no sean exactamente lo mismo ni por los mismos mecanismos. Así que ustedes van a tener que hacer algo que obviamente el cuarto B no hizo para que su trabajo sea notablemente diferente al de ellos. Y para que Noguera no haga lo mismo, ni lea los mismos textos. Entonces Noguera tiene que tener, ustedes tienen que tener la posibilidad de hacer un trabajo significativo y Noguera tiene que tener la posibilidad de hacer un trabajo significativo y diferente al que hizo en cuarto B. Dado ello, vamos a ver cómo logramos hacer, o por lo menos bajar un par de líneas de, no sé si de consignas ahora en Zoom, pero por lo pronto entre hoy y mañana las subiré a plataforma y veremos, ¿les parece bien de acá a 2 semanas que se entreguen? ¿Qué cosa? Sí. Repetí, perdón. Sí. No les di consigna, digo, pero una consigna que sea de a dos con la persona que hayan trabajado siempre, así el último momento de la última consigna es de a uno. Y que tengan 2 semanas, literalmente, 2 semanas. Les bajaré un textito que no tienen salvo que tengan el libro del cuarto de Santillana. Una duda. Sí. No dije nada, no iba a preguntar nada. Mirá que no dije nada, o sea, todavía no dije ni consigna, ni siquiera la subí, digo. Obvio, iba a preguntar otra cosa, pero me respondí solo. Bueno, está, mejor. Así que nada, en el transcurso de hoy o mañana subo la consigna, les subo por ahí en formato PDF el textito o el capitulito de Santillana que nunca pedí y que obviamente no tienen por qué tenerlo. Y sobre las consignas, eventualmente subo algún foro. Si tienen algún tipo de dudas, igualmente tenemos un miércoles en el medio, así que si necesitan algún tipo de duda existencial para resolverlo, lo hacemos ese miércoles de la semana que viene. ¿Estamos? Dicho esto, a ver, nosotros sabíamos, por lo menos creería que les mandé a buscar, pero también es verdad que pasaron 15 días, así que confío poco en lo que hayan buscado. ¿Tuvieron que buscar algo? Y todos miran a todos lados, todos. ¿Viste, Gaby? Es para todos, para todas las clases igual, Gaby. Cuando no saben, miran para abajo, hacen que leen. No, quiero saber. Uy, se me desconectó. Ay. Claro, ahí mira, hay uno que se fue. Hay uno que se fue directamente, pero me causa gracia. Es como que tienen latiguillos exactamente iguales a lo presencial, ¿viste? Empiezan todos a mirar para abajo, ninguno mira la cámara, mira Mateo Rey. Mira para abajo como diciendo, por Dios, que entre... Pero están casi todos, ¿eh? Tenés casi todos presentes. Sí, pero todos mirando para abajo. O varios mirando Bueno, para abajo. están, O sea, todos mirando... eso es lo importante. En fin, no importa. Vamos a lo nuestro. A ver, la idea de hoy es hacer la transición hacia lo que serían gobiernos radicales. Nosotros, lo último que hicimos, yo me imagino, en realidad no me imagino, busqué un poquito para ver qué es lo último que hicimos, porque se me mezclan los cuartos. Nosotros tenemos toda la parte de Revolución del Parque hecha, ¿no? O sea, vimos el surgimiento de Unión Cívica Radical. Unión Cívica Radical, Unión Cívica, Revolución del Parque. ¿Suena? Espero que suene. Vamos, Luciano, sí suena. Lucho, me retiro. Adiós, Gaby. Sí suena, Lucho, dale vos. ¿Qué es Revolución del Parque? ¿Recordás algo? Revolución del Parque, a ver, déjame pensar. Vale. O por lo menos Unión Cívica Radical, que es lo que me interesa seriamente de eso. La Revolución del Parque era, bueno, en la que ¿cómo podría decirlo? Se sacó a... No me sale el nombre. ¿Me puedo quedar las anotaciones? ¿Se pueden? Sí, obvio, esto no es una lección. Si fuese una lección me reiría muchísimo. ¿Dónde lo tengo? Juárez Selman. Acá. Juárez Selman es el presidente. Claro, acá, Selman. Es la que era de Selman tras la... ¿Cómo se podría decir? La revolución del pueblo. Sí. En cuanto a lo que se estaba dictando por él. Bien, nosotros, un segundo. Nosotros, antes que todo, para aquel que está muy perdido, habíamos definido, a ver, en primer lugar, bueno, régimen conservador hace miles de años atrás. Habíamos dicho que ese régimen tenía 3 problemas puntuales. Uno era el nacional, que tenía que ver con nacionalizar diferentes comunidades que habían llegado, producto del inmigrante, bla, bla, bla. El otro era un problema social, que tenía que ver con la conflictividad social producto de
Nada, producto de una gran cantidad de inmigrantes que habían entrado al suelo argentino con ideologías de las que hoy definimos de izquierda, y ahí habíamos visto las leyes represivas de residencia y de defensa social. Y lo que nosotros dijimos es que paulatinamente el régimen, a medida que avanza en los años, se vuelve cada vez menos legítimo. ¿Por qué se vuelve cada vez menos legítimo? Estoy preguntando a todos, Luciano, no te estoy mandando a la hoguera. Por el fraude que había en las elecciones. Bien, estamos de acuerdo. Y Porque por la llegada de inmigrantes. bien, por la llegada de inmigrantes que, a ver, que engrosaba la cantidad de población argentina que había, lo cual es obvio, pero que como era fraudulento, decía recién también Martucci, nada, digo, era fraudulento, se mantenían siempre los mismos en el poder y eventualmente esos mismos en el poder se reproducían sin darle como cabida a las nuevas personas que formaban parte de la Argentina. Entonces, progresivamente, a medida que demográficamente la Argentina crecía bastante, digo, estamos hablando de millones más, se volvía cada vez menos legítimo el hecho de que solamente un grupito de ellos se reprodujeran en el poder y pudieran ejercer cargos públicos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Como que cada vez representaba menos al pueblo. Es literalmente tal cual lo está diciendo vos. O sea, esa minoría que siempre fue minoría, a medida que va avanzando ese régimen conservador, cada vez me representa menos al pueblo, porque son proporcionalmente cada vez menos todavía. ¿Se entiende? Sí. En ese contexto nosotros vimos un par de acontecimientos, un par no, vimos el acontecimiento que pone, que cuestiona esa regla de juego del régimen conservador que tiene que ver con la Revolución del Parque. En la Revolución del Parque, muy tempranamente, en 1890, nosotros sabemos que hay un grupo de élite que se levanta, élite y no élite, estudiantes, muchos grupos que confluyen en esta crítica al régimen conservador. ¿Qué se forma? ¿Quiénes son los que se levantan? ¿Quiénes son los que se levantan? ¿Por qué me importan? ¿Qué es la Unión Cívica La Unión Radical? Cívica de la Juventud. Vamos, Unión Cívica de la Juventud, vamos. Te lo dejo a vos. En la cual era un grupo bastante heterogéneo, me acuerdo que habías dicho. Sí, No estaba ni formado por clases, o sea, era según opiniones más que nada, posiciones que cada uno tenía. Y estos estaban en contra de lo que era el PAN. ¿qué cosa específicamente del PAN? No lo tengo. ¿Qué es lo que molesta? A cualquiera, ¿eh? ¿Qué es lo que molesta del PAN? ¿El PAN? Querían El fraude, participar ahí en la está. política. Ahí está, quieren participar en política y saben que en tanto hay fraude nunca lo van a poder hacer realmente porque nunca van a ganar. Entonces, lo que se está pidiendo en esa revolución del parque es, entre muchas reivindicaciones, la que a mí más me importa es la cuestión política. Che, cambiemos la regla del juego, pues esto es un embole, sino, o sea, nadie puede participar y en realidad no hay tal juego, o sea, no hay elecciones realmente. ¿Qué pasaba una vez que Juárez Selman renunciaba? Luciano, ¿te acordás? Renuncia Juárez Selman, se lo llevan puesto en esa revolución. Lo reemplaza Pellegrini, que era el vice, Sí, y lo que es la Unión Cívica, está la separación entre la Unión Cívica, la nacional y la radical. bien. La radical estaba en contra totalmente de lo que proponía Pellegrini, mientras que la nacional estaba más a favor de sus propuestas. Bien. Después creo que, no sé, no tengo nada más anotado, pero que tengo va- la parte de la ley Sáenz Peña, la Bien, número 12. ahí lo conectamos. Entonces, dice Luciano, Claro. la Unión Cívica Nacional es la que pacta con Pellegrini y acepta formar parte de como estructuras políticas menores de ese régimen. La Unión Cívica Radical es la que se mantiene radicalmente opuesta al régimen y se mantiene ¿de qué forma? O sea, ¿cuál es su posición en todas las elecciones desde 1890 en adelante? ¿Qué hace? ¿Se presenta? Tiene, ¿Sí? ¿no? No se presentan porque Ahí está. saben que porque hay fraude no van a poder ganar. Bien, no se presenta porque saben que si siempre va a haber fraude, nunca van a poder ganar. Estamos de acuerdo. Hasta que, y ahí aparece lo que decía Luciano, hasta que se modifican las reglas del juego que finalmente suceden en 1912. 12. Bien, en 1912, tres características repetidas, cual de memoria de ley Sáenz Peña. ¿Voto? Obligatorio, secreto y universal. Estamos de acuerdo. Obligatorio, secreto universal con múltiples comillas. A ver, antes de meternos para que vean para qué lado van a ir ahora ustedes, o por lo menos para dónde va a ir el trabajo. Antes de meternos en lo que sería la parte de los gobiernos radicales, es sano que ustedes puedan interpretar el proceso o sea, la transición hacia gobiernos radicales, y que puedan problematizarlo un poquito mejor. A ver,
siempre hay que tener en cuenta que uno repite como loco, ley Sáenz Peña, ley Sáenz Peña, ley Sáenz Peña. ¿Quién es Sáenz Peña? Porque lleva la ley, lleva el nombre, el apellido de él, el apellido compuesto de él. ¿Alguien sabe quién es Sáenz Peña? No. Un presidente. El último presidente del régimen Bien. conservador. Es el último presidente del régimen conservador. Es el último presidente electo. ¿Estamos? Porque creo que él muere en 1913, 1914 y lo reemplaza su vice. Pero como último presidente electo, el tipo llega al poder en 1910. ¿Qué es lo que debería llamarles la atención a ustedes de esa situación? Que alguien del régimen conservador rompa Claro, este sea la fraude razón de... poniendo una ley. Bien, me parece una fantástica deducción. Alguien del propio régimen conservador, o sea, uno de los últimos presidentes de esa seguilla de presidentes del PAM, se propone a través de una ley modificar de raíz las reglas del juego del propio Partido Autonomista Nacional. O sea, pone en jaque, o por lo menos el resultado de esa ley, pone en jaque la propia dinámica, o al menos las propias reglas del juego que le permitieron al Partido Autonomista Nacional reproducirse tantas veces en el poder. ¿Se entiende el razonamiento? Sí. Entonces, si nosotros Sí, sí. sabemos esto, o sea, nosotros sabemos que la ley Sáenz Peña en realidad es un presidente, y que en realidad la ley está impartida por un miembro del propio régimen conservador, lo que habría que preguntarse es por qué. Y en el por qué uno tiene que hacer una mirada un poco más amplia. Y nosotros estamos muy acostumbrados, no sé, todavía en un cuarto año no lo vemos, pero en un quinto año por ahí con Ceci el año que viene lo van a ver. Uno tiende como a pensar que los procesos nacionales argentinos son únicos y estamos lejos de ser procesos únicos. ¿A qué voy? Por ejemplo, cuando uno ve peronismo, Perón, obviamente Perón es un tipo grosso, Perón y Eva todavía más, o los dos, en realidad Perón es más grosso que Eva, pero Eva tiene el plus de ser una mujer, el hecho de que en ese momento las mujeres no sean como, no participaran en política, o si lo hicieran muy poco. Y el tema que a mí me interesa es que cuando uno ve peronismo, estamos pensando populismo, mediados del siglo XX, uno tiende a suponer que en realidad el peronismo parecería que es único de Argentina. Obviamente el peronismo es único de Argentina, pero hay un montón de otras experiencias a la par de Perón. Vamos, o sea, no sé, estoy pensando Vargas en Brasil, estoy pensando Cárdenas en México, estoy pensando en Paz Extensora en Bolivia. Son todos gobiernos que año más o año menos han coexistido con Perón. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, hay otros gobiernos parecidos al Perón Sí. en otros lugares de América Latina. Lo que pasa es que lo que uno tiene que hacer es como sacar el foco de pensar que somos como un proceso único. Lo mismo me pasó este año, por ejemplo, en un sexto año de otro colegio, hablando de dictadura del 76. Nosotros venimos como muy, en los últimos, no sé, creo que como 10 años, venimos como muy taladrados respecto del proceso de reorganización nacional. Si yo les digo a ustedes 30.000 desaparecidos, ¿les dice algo? ¿Lo relacionan con un momento histórico? ¿Sí o no? Sí. Sí. Pero, porque si no el Día de la Memoria no tendría sentido. A ver, uno piensa en esos 30.000 desaparecidos y uno piensa en dictadura argentina, 1976, Videla, los detenidos, y uno se queda, si no hace un zoom, o sea, si no saca un poquito de lo que es la historia argentina, te queda la sensación de que la Argentina es la única que tuvo esa dictadura. Y cuando uno hace ese zoom para América Latina, lo que te encontrás es que hay un montón de países que han tenido dictaduras muy similares a la del 76. Sin ir más lejos, no sé, al lado nuestro en Chile, en 1973 estuvo Pinochet y tuvo miles de muertes más que la en la Argentina. No con esto estamos relativizando lo que ha pasado en Argentina, no estoy diciendo es menos importante, estoy diciendo que está bueno cada tanto hacer como un zoom hacia afuera y darte cuenta que en realidad el proceso nacional en muchos casos se entronca con un proceso latinoamericano muy similar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Llegaron todos a lo que estoy diciendo? Porque si no, no van a entender hacia dónde voy ahora. A lo que voy es, así como nosotros hemos tenido un régimen conservador que siempre obviamente le hemos prestado atención porque es historia nacional, lo cierto es que si uno mira otros regímenes conservadores, uno puede identificar que en paralelo a Roca y todos los demás, han existido otros regímenes muy parecidos, y el que más me interesa por ahí como señalar, porque es lo que nos va a ayudar a entender por qué ley Sáenz Peña, es algo que se llama el porfiriato, o Porfirio Díaz, o régimen conservador mexicano. Es exactamente lo mismo. Me interesa que saquen un par de ideas
sobre, a ver, ideas y eventualmente buscaremos diferencias, pero serán 3 minutos, 4 como mucho. Me dicen si se escuchan y nos introducimos a régimen conservador mexicano, obviamente mucho más sencillo, pero para que ustedes vean lo que yo quiero. Sí, una comparación. No, sí, una comparación, pero para llegar puntualmente a entender la Isa Peña. Vamos. Y después de las elecciones del 77 como presidente constitucional. Después de décadas de guerra y destrucción iniciados en 1810, los mexicanos de la época anhelaban la paz, el orden y el progreso, y por ello aceptaron el régimen de Díaz a costa de la libertad política. Al llegar al poder, Díaz comenzó un proceso que le tomaría 12 años: someter a sus adversarios y construir el poder personal, patriarcal. Para pacificar el país fue duro hasta llegar a la crueldad, como él mismo dijo, pero prefirió atraer a sus opositores con obsequios y cargos. Al cumplirse su primer periodo de gobierno, Díaz permitió que su compadre, el manco Manuel González, ocupara la presidencia. 4 años después, en 1884, se presentó nuevamente a los comicios y volvió a la presidencia. Ya instalado en ella, sucesivas reformas a la Constitución le permitirían reelegirse después indefinidamente. Los poderes legislativo y judicial se sometieron durante el porfiriato al poder ejecutivo. Los diputados, más que elegidos, eran nombrados por el presidente Díaz. Lo mismo sucedió con los gobernadores de los estados y aún con autoridades menores. El periodismo, salvo notables excepciones, era complaciente con el presidente. Tras los años de marcado anticlericalismo durante los gobiernos de Juárez y Lerdo, bajo Porfirio Díaz hubo tolerancia hacia la Iglesia Católica. El arreglo de las finanzas públicas que emprendió el ministro de Hacienda Matías Romero y que continuó José Ives Limantur fue decisivo para el progreso material que caracterizó al porfiriato. En 1895 se logró el primer excedente en las finanzas públicas en la historia del país, y durante estos años, México pasó de unos cuantos cientos a 19,000 kilómetros de vías férreas. Cientos de nuevas fábricas textiles de cerveza, vidrio, acero se fundaron en diversas ciudades, como Monterrey, Toluca, Puebla, Orizaba, Guadalajara y la propia capital del país. Las antiguas ciudades, con sus construcciones heredadas del virreinato, se poblaron con nuevas mansiones y edificios públicos. En el campo, los ingenios azucareros se convirtieron en verdaderas explotaciones industriales. A pesar de los logros financieros y materiales, por entonces, 1 de cada 2 niños moría antes de cumplir el año de edad. El 80% de la población era analfabeta. La propiedad se hallaba concentrada en pocas manos y la desigualdad social era palpable. La primera oposición... Punto, no me importa la primera oposición. Por ejemplo, a ver, pienso esta imagen, perdón, la saqué y no lo quería sacar. Pienso en esta imagen que me pareció como muy pedagógica. ¿Pareció a la Argentina? El proceso me refiero, ¿eh? ¿Similar? Sí. Es igual. Sí. Vamos, o sea, así como Argentina se puebla, en este caso de Buenos Aires, perdón, el ferrocarril se extiende desde Buenos Aires hacia todas las demás provincias, en México le pasa lo mismo. Obviamente la diferencia con México es que el capital, ¿de dónde va a provenir? ¿Tiene sentido que provenga de Inglaterra? De Estados Unidos. Estados Unidos, lo tenés de vecino, es tu país limítrofe en el norte, así que no hay mucha vuelta. Así que Estados Unidos es el tipo que te va a dar los capitales para estos ferrocarriles. Ahora, lo que me importa de la situación, digo, para que uno pueda identificar un poquito, a ver, ¿qué otra? A ver, no, obviamente no es el Partido Autonomista Nacional, ¿no? Tiene otro nombre, creo que se llama el Partido Liberal Mexicano. ¿Cuál es la diferencia que uno podría trazar entre Porfirio Díaz y los muchachos que han gobernado en Argentina en el PAN? Que no se llegó a una situación tan grave de población. Sí, puede ser. O sea, no tenemos ese nivel de pobreza extrema, eso sí es verdad. Puede ser que se mantuvieron en el poder otorgando cargos públicos. Bien, ahí como punto similar decís. Sí. Sí, fíjate, tenés como esta cuestión, sí, podría ser. Podríamos poner como un punto de comparación. Fíjense que en un momento habla de creo que dice el cuñado, no sé qué cosa. O sea, hay 2 momentos de Porfirio Díaz. Uno, 1876-77, donde él asume como presidente, se va, le otorga la presidencia a un pariente de él en el 1880 y en 1884 vuelve. O sea, muy parecido a ver, entre Roque y Juárez Selman, pasárselo entre concuñados es lo mismo, es un familiar. Además, por ejemplo, en Argentina hay elecciones, truchas, muy fraudulentas, digo, pero por lo pronto cada 6 años hay un nuevo presidente. En México, No, les digo igual.
Era todo elegido por el presidente. Los No solamente puestos. era todo elegido por el presidente, él mismo, desde 1884 hasta 1910, lo que le permite, él reforma, lo dice ahí, reforma todas las constituciones, las diferentes como cosas que lo obstaculizaban, y lo que se produce con Porfirio Díaz es la reelección indefinida. ¿Qué sería reelección indefinida? Que puede ir al mandato cuantas veces quiera. Tal cual. O sea, mientras que salga votado. cuándo? Sí. Mientras que salga votado, que en realidad también hay fraude, así que siempre va a salir votado. Entonces ahí reproducís como la idea. Vos, por eso uno habla de porfiriato. Acá en Argentina habla de régimen conservador, porque hay muchos personajes que han estado al mando de ese régimen conservador. Pero cuando pensamos en México hablamos de porfiriato porque es como un régimen constantemente de él, ¿no? O sea, siempre es él el electo por medio de fraude, pero bueno, al fin y al cabo es él. A ver, ese régimen dice, tiene una cara bonita, que tiene que ver con todo lo que es, bueno, extensión del ferrocarril, manufacturas, el embellecimiento de la ciudad. Pienso, a ver, Buenos Aires es lo mismo. Buenos Aires tenemos, Ciudad de Buenos Aires actualmente es el momento de florecimiento de estos grandes edificios, es también en el momento del régimen conservador. Y en paralelo lo que te dice es, lo que hay es un enorme nivel de, creo que al final dice desigualdad social. ¿Estamos? O sea, lo que te dice es, la pasan muy bien, un grupo muy concentrado de gente, pero el grosso de la población mexicana la está pasando terrible. Estamos, de hecho, está hablando de, me sorprendió ese, yo no sabía el dato, habría que corroborarlo, uno de cada 2 pibes muere antes de un año. Estamos, o sea, es un nivel de desigualdad social importantísimo. 2 de cada 6, creo igual. ¿Cómo? Creo que era 2 de cada 6. 2 de cada 6, igual es bastante, o sea, no es menor. A ver, a lo que voy, o por lo menos lo que me interesa, es México, después de muchísimo tiempo, después de varios intentos de sacarse de encima a Porfirio Díaz, en 1910 va a aparecer un personaje que se llama Madero, y el tipo lo que va a hacer es como presentarse en elecciones contra Porfirio Díaz. Obviamente, ¿qué es lo que va a pasar en esas elecciones? Va a perder. Va a perder, porque van perdiendo, a ver, porque vienen perdiendo todos los candidatos de manera ininterrumpida. Entonces no es algo como sorprendente que Madero pierda. La diferencia es que Madero lo que va a terminar haciendo es convocando a través de algo que se llama el Plan de San Luis de Potosí. Es como que convoca a todos los campesinos o todos los mexicanos a levantarse contra Porfirio Díaz. ¿Estamos? O sea, lo que el muchacho dice es, a ver, gente, este régimen es fraudulento, este régimen ha condenado a la miseria a un grupo muy grande de ustedes. Como la mayor parte de los campesinos, o sea, la población mexicana es campesina, lo que le ofrece a estos muchachos, o sea, a estos campesinos, es, ¿qué le puede ofrecer para tentarlos? ¿Tierras? Tierras, tal cual, pues sos campesino. Entonces lo que ofrece este muchacho es que se le devuelvan muchas de las tierras que fueron apropiadas, y lo que se da en 1910 y hasta 1911, uno podía rastrearlo, es esto que se conoce como Revolución Mexicana. Damos innumerables cantidad de imágenes en donde uno ve a esta gente muy vestida de mariachi, porque la verdad que me condena a verlos de mariachi, pero en realidad están armados hasta los dientes, y desde diferentes lugares de México, lo que van a empezar a hacer es a luchar a través de las armas, 1910, 1911, hasta finalmente sacarse de encima a Porfirio Díaz. ¿Qué quiere decir? El fin del régimen conservador mexicano es por medio de la violencia. ¿Estamos? Es decir, la propia dinámica del régimen ha generado un nivel de desigualdad tan insostenible que eventualmente mucha población, sobre todo humilde de México, lo que va a intentar hacer por todos los medios es quitarse de encima al tipo que los viene gobernando y apostar a Madero, dado que Madero les prometería esta redistribución de tierra. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué necesitamos tener como una perspectiva un poco más latinoamericana para entender Ley Sáenz Peña en 1912? ¿Por qué les parece a ustedes que es importante mirar el panorama latinoamericano? Puede ser porque son como todas parecidas, más o menos. Porque son, ¿qué cosa? Decís, todas parecidas. Todas estas revoluciones que hay Sí. al poder son todas iguales. O sea,
no sé si son todas iguales. Vos estás queriendo, ojo, porque estás queriendo comparar Revolución del Parque, que es 1890. O sea, ya pasaron 20 años de eso. Por ahí no estoy buscando que compares las revoluciones. Estoy buscando que compares el modo en que terminan. Yo lo que digo es, Roque Sáenz Peña es un personaje dentro del régimen conservador. Es un tipo conservador, es un tipo del PAN. Ahora, increíblemente el tipo sanciona una ley que obviamente le sale como le sale y pone fin a ese régimen conservador. Y la ley es de 1912. ¿Por qué hay que mirar un poco el proceso latinoamericano para intentar comprender por qué Roque Sáenz Peña hace lo que hace? Porque México no pasó y terminó en una guerra civil. Bien, ahí está, ese es el razonamiento que tienen que hacer. A ver, yo no digo que en México, a ver, obviamente estamos en 1910, 11, la tecnología, años luz, comunicación muy lenta. O sea, si hoy pasara algo en México, lo tendríamos con nosotros en 2 minutos, ¿no? Digo, si bien no es ese el razonamiento, porque la tecnología es otra, digo, también es verdad que hay información que se va cruzando, ¿estamos? O sea, hay información, obviamente hay embajadas, hay como miembros diplomáticos, y eventualmente la Argentina, o quienes gobiernan la Argentina, son plenamente conscientes de lo que está pasando en algunos lugares de América Latina. Entonces, el razonamiento que está bueno. ¿Qué es lo que aprendió Roque Sáenz Peña de la experiencia mexicana? Y tenía miedo que pase lo mismo en Argentina, Claro, entonces dijo, ahora ese vamos a darle al camino, pueblo lo que quieren y que no se Exactamente. rebelen con armas. Exactamente. A ver, lo fundamental de la experiencia mexicana a nosotros nos importa, en tanto nos da un antecedente de qué hubiese podido pasar en Argentina si eventualmente vos no hubieses hecho algo al respecto. Es decir, cuando vos pensás el conjunto o la acumulación, ¿no? de oportunidades, o no de oportunidades, la acumulación de demandas políticas que no lograste resolver en esos 30 años de gobierno, en realidad tenés dos opciones. O matás a palos a todos, como eventualmente lo has hecho al principio del régimen conservador, o empezás a tomar en cuenta un conjunto de demandas, porque esas demandas van a ser fundamentales. A ver, si vos las cumplís, de alguna manera lo que haces es como distendés la situación social. Si vos no la cumplís, son demandas que vas sumando una tras otra, y eventualmente lo que vas a generar es un malestar de situaciones enormes, que por ahí se resuelven por medios armados. Entonces, como vos no querés que se resuelvan con medios armados, sancionás esto que es la ley Sáenz Peña. Ahora, sí es verdad que Roque Sáenz Peña no está pensando en perder. ¿Cuál les parece a ustedes que es la suposición de Roque Sáenz Peña? Para mí sí. Es ganar las masas para tener más aliados. Coincido. De hecho, la posición de Roque Sáenz Peña es apelar a que en una elección un poco más transparente, él presupone que en realidad la gente del régimen conservador, o sea, la gente del PAN va a ganar. Porque en realidad él supone que pueden ser realmente legítimos. Lo que Sáenz Peña se está perdiendo, que no es tampoco un dato menor, es que en paralelo, desde 1890, lo que tenés es algo como la Unión Cívica Radical, con la cual vos nunca te mediste en una elección. ¿Por qué nunca te mediste en una elección? Porque ellos no se presentaron porque sabían que iban a perder. Tal cual. Ahora, ¿qué te vas a encontrar o qué habilita la ley Sáenz Peña? A ver, mientras el Partido Autonomista Nacional supone que va a tener los medios para lograr ser legítimo en una elección un poco más limpia, y ahí resolverías el problema de la legitimidad, en paralelo la Unión Cívica Radical, que se conformó en 1890 y que gradualmente fue creciendo, pero nunca te pudiste medir con ellos en una elección porque nunca participaron, encuentran en las elecciones de 1913, que creo es la primera, el momento ideal para hacerlo. ¿Y qué es lo que se encuentra en el régimen conservador? Los miembros del PAN, casi de manera sorpresiva, es que en realidad en todas las elecciones que participen con la Unión Cívica Radical como oponente, pierden en todas. Cuando muere Roque Sáenz Peña, eventualmente su vice, que va a ser Victorino de la Plaza, intenta revertir la ley Sáenz Peña. ¿Qué sería revertir? Es sacarla. Pero es medio tarde, o sea, ¿por qué es medio tarde sacar? ¿Por qué les parece que no se puede sacar la ley Sáenz Peña? Porque uno, ya no tienen el poder que tenían antes, y dos,
va a haber como más consecuencias si ya sacan un derecho que le habían dado antes. Exactamente, va a haber muchas más consecuencias si vos sacás un derecho que ya adquiriste. Entonces, en ese sentido, por más que Victorino de la Plaza sea un tipo que haya querido como timonear la situación y volver ese fraude, lo cierto es que ya no podés revertirlo, y eso es lo que te permite entender cómo en 1916, en contexto de elecciones presidenciales, encontremos el fin del régimen conservador argentino de manera muy pacífica. ¿Por qué digo muy pacífica? Porque gracias a la ley no hubo ningún conflicto armado. Bien, porque gracias a la ley no hubo ningún conflicto armado, y eventualmente esa transición como más pacífica nos va a dar origen a este próximo momento de la historia argentina que uno define como gobiernos radicales. ¿Vamos? O sea que son desde 1916 hasta 1930 que se golpea el segundo gobierno de Irigoyen. ¿Se entiende el proceso? Sí. Bien, muchachos, el TP va a girar en torno a la comparación. ¿Estamos? O sea, lo que voy a pedirles de a dos, con la persona con la que siempre han trabajado, es que intenten explicar comparativamente el final de un régimen conservador y de otro. ¿Estamos? Les voy a subir. Probablemente hoy lo termine haciendo entre hoy y mañana. Subo el capitulito de Santillana en torno a lo que es Revolución Mexicana. Les subo probablemente este videito que estábamos viendo, es una partecita, pero obviamente chusmeen un poco más. No me importa lo anterior a Porfirio Díaz. Fíjense que del momento 2 o 3, perdón, del minuto 2 o 3 es lo que me importa, lo anterior no me incumbe. Y el objetivo es que ustedes puedan explicar como el derrumbe de los regímenes conservadores de una manera comparativa. Intentar explicar cómo en el caso argentino, por qué razón se vuelve más pacífico y más gradual, y por qué razón en el caso mexicano sería como tan brusco y nada, violento. Solo comparamos caso argentino y caso mexicano Sí, nada más. solo el final. Si querés explicar, si quieren, a ver, es bienvenida una explicación general sobre qué es un régimen conservador. O sea, un régimen conservador es esto, a nivel conservador es esto, a nivel liberal es esto, pero como introducción. Después simplemente comparar el final de ambos regímenes conservadores, explicar por qué uno es violento y por qué el otro es más pacífico. ¿Se entiende hacia dónde va el trabajo? ¿Seguro? Sí. Bien, buenísimo. Lo publico mañana como muchísimo, como muy tarde, lo chusmean, pongo el foro, pero eventualmente recuerden que tienen 2 semanas, así que el miércoles que viene, si tienen algún tipo de duda, lo pueden resolver. ¿Estamos? Vale. Vale. Nada más, muchachos. Adiós. Nos vemos la semana. Muchas gracias. Buen fin de, profe.